Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito, por favor, a abrir la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, vamos al capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. La palabra del Señor dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor bendiga su palabra, y esta va a ser la porción, el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, pues continuando con nuestro estudio expositivo de esta primera epístola del apóstol Pedro. Bueno, el versículo 17, que es el primero que hemos leído de esta porción, dice: y si invocáis por Padre, si invocáis por Padre. Hermanos, existen muchos contextos en el que se habla acerca de la paternidad. Por ejemplo, yo estaba meditando en que en el plano judicial se habla acerca de la paternidad, ¿no? En las cortes de justicia se habla de la paternidad para establecer precisamente eso, que una persona es el padre biológico de otra persona. Y vemos que la ciencia recurre a lo que se conoce como las pruebas de ADN. ¿No? Las pruebas de ADN son utilizadas para determinar la paternidad de un hombre, ¿no?, sobre un hijo o una hija. El ADN es el nombre químico, yo estaba averiguando, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética, una información genética de todos los seres vivos, y uno de los usos es la determinación, pues, de una relación biológica entre un padre y un hijo. Eso nosotros lo conocemos bastante bien. Inclusive esas pruebas de ADN pueden servir para reconocer el grado de consanguinidad, creo que se dice, bueno, creo que así se dice, no entiendo bien yo esos términos, ¿no?, para determinar si son hermanos o no son hermanas unas determinadas personas. Los padres, como estamos viendo nosotros ahora, la prueba de paternidad. La ciencia y la justicia utiliza pues estas pruebas de ADN para establecer si es que existe o no una verdadera relación de paternidad, la relación padre-hijo, ¿no? Y en este versículo, el versículo 17, se nos habla precisamente de lo que podemos llamar un ADN espiritual. Un ADN espiritual. Yo he querido verlo de esa manera para ese estudio, porque 1 Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros vemos acá precisamente, primeramente, una condición. Dice: si invocáis por Padre. Es una condición. Si haces eso, ahí nosotros también vemos la conclusión. Entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces tu conducta debe ser una conducta distintiva, diferente, que va de acuerdo no a nuestra propia manera de pensar, porque nosotros no somos los encargados de decir cómo debe de vivir un cristiano, sino la Escritura nos enseña cómo debe de vivir un cristiano. Por eso, si vamos a decir que el Dios de la Biblia
es nuestro Padre, entonces debemos conducirnos con temor mientras estamos de paso aquí en la tierra. Es lo que dice el versículo, con otras palabras y de una manera más resumida. Anteriormente nosotros habíamos visto en el versículo 14 que la Biblia nos habla de nuestra condición de hijos. Y mire cómo dice, hijos obedientes, en el versículo 14. En consecuencia, si decimos que Dios es nuestro Padre, la evidencia de que Dios es nuestro Padre no es química como en el caso del ADN, sino es espiritual. La evidencia es espiritual y nosotros podemos ver de que la Biblia dice claramente es una vida de obediente temor. Una vida de obediente temor. La palabra de Dios nos dice pues con toda claridad que Dios no es el Padre de toda la humanidad. Dios no es el Padre de toda la humanidad. Y eso es lo que se suele escuchar por parte de aquellos quienes profesan pues el catolicismo romano, pero eso es una mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia nunca dice de que Dios es el Padre de todos los hombres. No, la Biblia dice que Dios es el Padre de un pueblo que es peculiar. Aunque entendemos, y yo escucho bastante, a veces en los programas de televisión, que precisamente ellos hablan de Dios, el Dios de la Biblia, supuestamente como el Padre, aún de ellos que están sin salvación, que llevan pues una vida como si Dios no existiera. Pero acá encontramos nosotros una condición. Está clarísimo, no necesitamos tener un alto coeficiente intelectual como para poder saber y entender lo que la Biblia, el Dios de la Biblia, nos está diciendo acerca de quién es Él y cómo son sus hijos. Si invocáis por Padre, conducíos, pues entonces, con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si no nos vamos a conducir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, mientras estamos vivos aquí en la tierra, mejor no digamos que es nuestro Padre. Mejor no lo digamos. Esa quizás es una interpretación negativa del texto, ¿no? Pero también es válida porque de la lectura sencilla que hacemos, pues se puede desprender esa interpretación negativa. Si no vas a vivir con temor reverente aquí en la tierra, no te llames cristiano. No digas que Él es tu Padre. No lo digas. Porque encontramos precisamente que Pablo en Romanos habla de los judíos que invocaban pues a Dios como Padre, pero la conducta de ellos hacía de que los gentiles, aquellos que no tenían conocimiento ni ninguna relación con Dios, blasfemen del nombre de Dios. Y eso es hasta ahora. ¿Quién no ha escuchado acaso, hermanos, cuando una persona que está sin Cristo o alguien que afirma que no es cristiano de ninguna manera, se termina burlando de Cristo por causa del mal testimonio de muchos que dicen que son cristianos? ¿Que eso es ser cristiano? Más mejor estoy yo así. Yo vivo mejor que ese que dice que es cristiano. Ese que dice que Dios es su Padre, mira ve cómo vive. Eso es hacer que blasfemen, se burlen del nombre de Cristo. La Escritura es muy clara, o sea, es una mentira cuando dicen, no, Dios es mi Padre. Es mentira, porque en Juan 1:12, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y parece que Dios le da a Juan la intención de que desde el principio Él ya haga una diferencia, quién es y quién no es Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando del Señor Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen salvíficamente y poderosamente por la obra regenerativa del Espíritu Santo, les dio potestad. A esos, a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, recién en ese momento eres hecho hijo de Dios. No naces como hijo de Dios. Hay un punto en la vida de una persona en que cuando la gracia de Dios llega a su vida y cuando cree y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento es hecho. Antes no. Antes no eres hijo de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. La Escritura dice que andábamos sin Dios por el mundo y éramos como los demás, hijos de ira. No había ninguna diferencia entre ellos y nosotros, porque vivíamos igual.
Pero ahora, si invocamos y decimos, no, ahora Dios es mi Padre, mi vida debe ser distinta a como yo la vivía antes. En mi manera de hablar, en mi manera de vestirme también, en mi manera en la cual yo busco mis amistades, mis reuniones. Todo cambia. Todo cambia. Por eso dice, a todos los que le recibieron como Señor y Salvador, a todos los que han abandonado las buenas obras como medio para ser justificados. Mientras el hombre esté buscando la salvación por sus obras, nunca va a ser hecho hijo de Dios. Solamente a ellos se les ha dado la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios por adopción. Por adopción. No somos hijos de Dios como Cristo es el Hijo y el Padre es el Padre, no. Por adopción, somos adoptados por el Padre ahora como hijos, y ahora que somos pues adoptados por Dios, así como en una adopción natural en la tierra, aprendemos pues la nueva forma de vida de la familia a la que pertenecemos. Yo creo que todos entendemos lo que es un proceso de adopción. Acá hay niños que son adoptados de bebés, pero hay otros niños que son adoptados ya de 6 años, 7 años, y tienen que ir a vivir con su nueva familia, la familia que les está adoptando. ¿Y qué es lo que hace ese niño cuando es adoptado? Tiene que acostumbrarse a la manera de vivir de esa familia. ¿O no es así? Por supuesto que es así. Si yo voy a adoptar a un niño para que lleve mi apellido, para que sea parte de mi familia, entonces él tiene que adaptarse a las normas que nosotros como familia tenemos en nuestra casa. Sabe que hay un horario para salir, hay un horario para regresar, sabe que hay cosas que no se ven en la televisión, saben que hay una forma de hablar en nuestra casa, y él tiene que adaptarse a todo eso. Necesariamente es igual en lo espiritual. Cuando somos adoptados por Dios, comenzamos a mirar en las Escrituras cuáles son las normas en las que yo ahora debo amoldar mi vida como parte, que ahora soy, de la familia de Dios. Ya no puedo vivir como antes vivía. Tengo que adaptarme a la familia espiritual a la que ahora yo pertenezco. Por eso es que la Escritura dice, y si invocáis por Padre, si invocáis por Padre. Y el versículo 17 también dice, Dios juzga según la obra de cada uno. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y es importante, hermanos, notar estas palabras en un tiempo donde muchos ponen su confianza de salvación, por ejemplo, en una oración que hicieron. ¿No? Acá el versículo que nosotros estamos leyendo dice de que Dios juzga según la obra de cada uno. Él juzga según la obra de cada uno. Él no juzga porque nosotros hicimos una oración. No. Pero hay muchos que ponen su confianza de salvación en una oración que hicieron, pero sus obras después demuestran que están en la carne. Entonces, ¿cómo es que va a juzgar Dios ahí? O no, él oró, sí, me dijo que yo le perdonase. Y lloró pero mira cómo vive ahora. ¿Cómo es que va a juzgar Dios? Porque una vez hubo unas lágrimas en una oración, o por la forma como es que nosotros vivimos la vida. También resaltemos que Dios juzga según las obras cuando muchos dicen mentirosamente que no deben ser juzgados por sus obras mundanas. ¿Cuántas veces nos hemos tal vez encontrado generalmente en esas congregaciones donde se habla mucho del cristiano carnal, o hay otros nombres también para eso, no recuerdo exactamente ahora, pero se habla no sé, hasta se habla ahora de cristianismo progresista, hermanos, es algo tremendo. Pero bueno, acá nosotros encontramos de que hay personas en esa clase de iglesias donde dicen, bueno, tú no debes de juzgar mis obras. Es cierto, yo no se me ve mucha santidad, pero Dios mira mi corazón. Dios mira mi corazón, Él no ve las obras. Yo tengo un corazón con buenas intenciones santas, pero camino en la carne.
No, Dios no va a juzgar de acuerdo a las intenciones del corazón, sino finalmente de acuerdo a las obras, porque las obras son el origen de lo que está en ese corazón. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón vivimos la vida también. Finalmente son las obras, ¿verdad? El resultado de las obras reflejan de cómo es que está nuestro corazón. Las obras del creyente, pues, del creyente, son el resultado de la obra poderosa de Dios en el momento de la conversión. Por eso es que Dios va a juzgar conforme a las obras, no para justificarnos, sino para identificar quién es quién. Porque por las obras de la ley ningún pecador va a ser justificado. Entonces, ¿por qué Dios va a juzgar por las obras? Y quizás acá pensamos en Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Ezequiel 37, 24, donde está el protoevangelio, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos serán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Aquí habla de Cristo. Lo pondrán por obra. No solamente el conocimiento intelectual de la Escritura. No solamente decir, el Señor condena la mentira, pero vivo mintiendo. No, es poner en obra el mandamiento, es obedecer lo que Dios dice. En Hebreos también, capítulo 13, versículos 20 y 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, las obras que Dios mira no son obras para justificar a un pecador, pero son obras para identificar quién es redimido y quién no es redimido. Entonces no podemos decir, bueno, yo hice una oración, las obras no importan. No, sí importan. O mi corazón es bueno, tiene buenas intenciones, Dios conoce mi corazón. No, pero las obras importan. ¿Cómo vives? Le importa a Dios. Y Él finalmente hace un juicio, y nosotros también, como cristianos, hacemos un juicio a partir de las obras. ¿Quién es quién en este mundo? Por sus obras, por sus frutos los conoceréis, dice. Es decir, por sus obras. Su manera de hablar, su manera de caminar en la vida. Ahí es donde nosotros sabemos quién es quién. ¿Cuál es la prioridad en su corazón? Nosotros sabemos cuál es la prioridad en el corazón de una persona por sus obras. Por sus obras. Y Dios conoce a las ovejas, y eso lo vemos nosotros, que el Señor Jesucristo lo enseña mucho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, por ejemplo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja oye la voz y ¿qué hace? Le sigue, le obedece. Sigue los pasos de su maestro, siguen las pisadas del Señor. ¿Y eso qué significa? Obediencia. Y esa obediencia, hermanos, podemos llamarle el ADN espiritual de aquel que invoca al Padre como Padre, al Santo como su Padre. Hermanos, en la conversión de un pecador, Cristo rompe las cadenas del pecado y de la mundanalidad y los hace hijos obedientes, obedientes a todo lo bueno, a todo lo que es sano, a todo lo que es justo y a todo lo que es recto. Eso enseña la Escritura. Y quizás esta forma de enseñanza es rara en los púlpitos, pero eso es lo que enseña la Escritura. Cristo rompe las cadenas, la hace libre. Aquel que está esclavizado en delitos y pecados. Y el pecador libre de la condenación y el poder del pecado, vive pues en temor reverente delante de su Dios y Salvador. Un temor reverente que gobierna nuestra nueva manera de vivir. Hermanos, no es un temor de aterrorizarse.
No es un terror de cuando nosotros vemos que vienen 5 asaltantes con pistolas a robarnos el celular y la billetera y tenemos terror. No es esa clase de temor. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de un temor reverente. Es un temor de herir al Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Tenemos miedo de eso. Es un temor que nos aleja a nosotros de continuar en el pecado por esa causa. ¿Por qué? Porque entendemos de que Cristo fue a la cruz, fue torturado, fue muerto por los pecados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros continuar en pecado cuando sabemos de que eso fue la causa de la muerte de Cristo? Vivir en temor es temer que nuestra conducta sea la causa que los incrédulos blasfemen el nombre del Señor. Eso es el temor, del cual nosotros leemos aquí en la Escritura. Y 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo, hay que marcar esa palabrita, ¿no? Sabiendo, dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y este versículo nos afirma que un redimido del Señor es consciente, sabe que es una nueva criatura, lo sabe, sí lo sabemos, sabe que algo ha sucedido en su interior. Ahora odia lo que antes amaba y ama lo que antes aborrecía, eso se sabe. Un cristiano dice, bueno, ahora ¿por qué ya no tengo ese deseo, ese amor por irme a los bailes, a las fiestas, irme de parrandas con mis amigos? ¿Por qué ahora me gusta la Biblia cuando antes yo la odiaba? Uno sabe eso, sabe que la inclinación de su voluntad es distinta, lo sabe. Sabe que sus sentimientos han cambiado, su manera de ver el mundo es diferente, lo sabe. Y sobre todo sabe que ha sido perdonado. Sabe que el Señor le ha perdonado. Yo siempre pongo este ejemplo, hermanos. Y es un ejemplo de la naturaleza. Yo siempre veo esos programas de National Geographic, ¿no? De Animal Planet. Eso a mí me gusta ver. Hay cosas muy bonitas, hay cosas feas a veces también, ¿no? Cuando vemos cómo es que las fieras cazan a su comida. Pero hay cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían de que las tortugas marinas se alejan bastantes metros de la costa, ponen sus huevos y se regresan al mar. Y a veces esa costa está lejos. Yo he visto así lejos, no sé, quizás 100 metros. Y cuando van naciendo las tortuguitas, ellas sabiendo hacia dónde deben de ir. No hay ninguna flecha. No hay alguien que le diga, hey, por acá, vayan por este camino. No sale la mamá a llamarlos, hey, acá estoy, vengan. No, ellas saben cuando nacen dónde queda el mar. Así el cristiano cuando nace de nuevo, conoce el camino de la santidad, conoce el camino de la justicia, conoce el camino de la rectitud. Por eso es que la Escritura dice de que, en alguna parte dice la Escritura precisamente, de que ya no es necesario que nos enseñen a nosotros ciertas cosas, porque las sabemos. Y como lo sabemos, vivimos de esa manera. Se sabe. Sabe también el creyente que no solamente se trata acerca de una nueva forma intelectual de vida y doctrina, sino que su corazón se aplica por adquirir la experiencia bíblica en toda su vida, en todos sus sentimientos, en todos sus pensamientos y en todos sus actos también. Sabe. Por eso es que cuando un creyente nace de nuevo, sabe que tiene que comprar su Biblia. Cuando un creyente nace de nuevo, sabe que tiene que buscar una iglesia y congregar en esa iglesia. Yo no entiendo cómo es que pueden haber cristianos que no congregan. Antes ellos se quejaban, no, que la pandemia está cerrado todo, abran las iglesias, las abren y no van. No, el virus, y no van. Y ahí está, y dicen que son cristianos. No, hermanos, el creyente sabe que tiene que buscar una iglesia.
sabe todo eso. Y cuando hablamos de que yo sé, sabiendo, dice nuestro texto, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, el creyente sabe, primero que él estaba como un rehén, estaba esclavizado, sabe ahora, antes no lo sabíamos. El creyente sabe que alguien pagó un rescate. Y ese saber, ese conocimiento, esa seguridad, precisamente se llama la seguridad de la salvación. Y en la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689, en el capítulo 18, el párrafo 1, yo quiero leerles a ustedes acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación. Dice: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Mira cómo habla. Primero habla de aquellas personas que creen que son salvos y no lo son. Es tremendo cómo es que la escritura, cómo la confesión porque acá están los textos bíblicos, ¿no? Ha recogido de la escritura y de la experiencia cómo es que el pecado engaña, como hemos estado hablando nosotros. Muchos creen que son salvos, ¿no? Pero bueno, continúa diciendo: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. Y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. ¿Cómo dice? El que ama con sinceridad a Dios se esforzará por andar con toda sinceridad delante de Él. Ahí está, es lo que en pocas palabras resume lo que yo les estaba diciendo. Y ahí ese versículo, como yo les decía en 1:18, dice: sabiendo que fuisteis, o sea, sabes. Uno como cristiano ya sabe, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatado de vuestra vana manera de vivir. El creyente sabe que ha sido rescatado. La Biblia dice que nuestra pasada manera de vivir fue vana. Nuestra pasada manera de vivir fue vana. Romanos 1:21, por ejemplo, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra vez habla acá del envanecimiento. ¿Y qué significa una vida vana? Una vida vana. Bueno, una vida vana es una vida sin propósito, en primer lugar. No hay un propósito de vida, es una vida vacía, es una vida infructuosa, es una vida sin rumbo, es una vida parecida a un castillo de arena en la playa donde viene la ola y se lo lleva rápidamente. Es una vida como la de un hombre que persigue al viento, o un hombre que persigue su propia sombra. Es una vida cuyo final es la muerte y la destrucción eterna. Esa es una vida vana. Y así vivíamos nosotros antes de ser conocidos y rescatados por el Señor. Y aquellas personas que están sin Cristo tienen esa clase de vida. Una vida vacía, una vida sin propósito, sin sentido. Algunos dicen de que trabajan para comer y comen para trabajar. Esa es su vida. No tiene sentido, no tienen rumbo y cuyo final es la muerte y la destrucción eterna. ¿Para qué cosa hemos nacido nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué estamos caminando en este mundo? ¿Para satisfacer la carne? ¿Para vivir en pecados dominantes? ¿Para eso hemos venido a este mundo? Y es raro, ¿no? Cuando uno comienza a hablar de esta manera. Yo recuerdo que he visto padres que cuando miran a sus hijos pequeños, ¿no? ¿Qué cosa ven ahí en su hijo? Cuando es pequeñito y tiene 2 años y comienzan a aprender a caminar y a dar sus pasos, a hablar. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué esperan de esos chiquitos? Yo quiero que mi hijo sea un secuestrador, un delincuente de alto rango. O no, yo quiero que mi hijo sea un terrorista, ¿no? Así como los Al-Qaeda.
Nadie quiere eso, ¿verdad? Cuando uno mira a su hijo pequeño que dice, me gustaría que mi hijo, bueno, como cristianos decimos, ¿no? Que sea un hombre de bien, que sea un pastor, que sea un buen profesional. Nadie lo quiere a su hijo, yo quiero que sea un pandillero. Nadie quiere eso, ¿no? Pero lo extraño es que nosotros sí queremos eso para nuestras propias vidas. Dejamos que el pecado nos domine, que el pecado nos arrastre. Y a las finales, cuando somos grandes, venimos a hacer aquello que nuestros padres no querían que nosotros fuésemos. No querían. Terminamos siendo vencidos de lo malo y terminamos siendo cualquier cosa. Yo no creo que nosotros digamos, yo he nacido para esto, no. No creo que digamos eso. Una vida vana es esa, una vida sin sentido, una vida sin Dios es una vida vana. Y en la versión de King James, que la he traducido al español, el versículo 18 se lee de esta manera, mire, 1 Pedro 1:18, dice, por cuanto sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana manera de vivir, dice, recibida por tradición de vuestros padres. Ahí, hermanos, hay una palabra que no está en Reina Valera 60, y es que eso ha sido recibido por tradición, por la tradición de nuestros padres. Es decir, no nos habla aquí del pecado original, sino de las costumbres que los creyentes habían recibido de sus padres por la tradición de ellos. Nosotros somos así, ¿verdad? Cuando hemos sido niños, son nuestros padres quienes nos han criado, hemos seguido la tradición familiar, que incluye también la religión. El que ha nacido posiblemente en una iglesia o padres católicos romanos, como ha sido mi caso, ¿dónde es criado? En la iglesia católica. Y el niño que nace en una familia evangélica, ¿dónde es criado? En una iglesia evangélica. Y el niño que nace de una familia atea, ¿dónde es criado? Pues es criado como ateo. Es la tradición. Es la forma como nosotros vivimos la vida y que la hemos recibido de nuestros padres. Eso es lo que está hablando aquí. Por ejemplo, los judíos, hablando ya de la religión, los judíos entrenaban a sus hijos en todas las ceremonias judías, en todas. Un niño a los 8 años, un varón, una mujercita también, pero ellos ya a los 8 años conocían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Ellos podían recitar la Torá a los 8 años, y a los 8 años ya estaban buscando un maestro que les enseñe. Pero ellos eran entrenados allí en las ceremonias judías, las cuales eran una sombra de lo real y verdadero que es Jesucristo. Así fueron criados los fariseos que nosotros encontramos en los evangelios, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. Ellos fueron criados en esa tradición de sus padres. Sus padres los hicieron que sean así. Y de la misma forma, los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo judío, ellos fueron entrenados en las tradiciones politeístas griegas. Aquel en el mundo antiguo que no era parte del pueblo judío tenía múltiples deidades. Recuérdense a Pablo en el Areópago. Múltiples deidades. Y ambas tradiciones nos salvan. El judaísmo nos salva. Es Cristo el que salva. La religión, podemos llamar politeísta, nos salva. Es Cristo el que salva. Ninguna de esas tradiciones salvan, porque no salvan las tradiciones. Y nosotros, yo ya hablo por mí hasta cierta edad de mi vida, en que ya después yo me declaré como ateo. Muy joven, yo desde los 15 años creo que ya me declaré ateo, o desde los 14 años. Pero yo fui acólito en una iglesia católica. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana y llegar a la sacristía 6:15 para ayudar al cura en su misa de las 6 de la mañana, ya hasta cierta edad, y de ahí me declaré ateo. Pero esa fue la tradición en la que yo fui criado. Y yo creo de que esa tradición católica era una fusión del judaísmo
Porque era una fusión del judaísmo, porque se hablaba del Dios de las escrituras del Antiguo Testamento, pero también estaba fusionado con el politeísmo griego, porque ellos no solamente adoraban al Cristo del judaísmo, sino que también adoraban a María, a los santos, a la santa de aquí, a los santos. Usted entra a la Catedral de Lima, por ejemplo, y cuando comienza a mirar en las naves laterales los diferentes altares que hay, todos esos son dioses, es politeísmo. Es politeísmo. Además de los dioses, también sus obras, que son los sacramentos y las buenas obras, para poder ir al cielo. Nada más falso. Nada más falso. Otros, por ejemplo, hemos sido salvados del ateísmo, como mi persona. Pero el ateísmo no significa de que yo no tenga Dios. No, yo soy mi Dios. Yo soy mi Dios. El ateo, yo soy mi Dios. Y yo decido qué está bien, yo decido qué está mal. Yo decido qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Pero nosotros encontramos, hermanos, de que el cristianismo es exclusivista, es exclusivo. No hay salvación fuera del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No la hay. Y eso es duro para muchos. ¿Por qué? Porque en Juan 14:6 la Escritura dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que todos los caminos conducen a Roma. No es que todos los caminos conducen al cielo. No. Luego, ahí en 1 Pedro 1, en la última parte del versículo 18 hasta el versículo 21, la Escritura dice, no con cosas corruptibles, estamos hablando de un rescate. Eso entendemos, ¿no? Hasta hay películas que hablan y tienen ese título, el rescate. ¿Qué es un rescate? Alguien está secuestrado y necesitamos pagar un rescate, ¿no? Los secuestradores dicen, bueno, necesito que me envíes, en las películas dicen $1.000.000. Bueno, acá también hemos conocido secuestros en Perú. Entonces, ¿qué cosa es lo que piden ellos para que sea libertado el que está en cautiverio? Dinero, oro, plata, joyas, cosas que tienen valor aquí en la tierra. Pero aquí dice de que ese rescate para que podamos ser libertados, dice que no fue con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio del rescate. Ese es el precio del rescate. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. No hemos sido redimidos o comprados, también puede decir, comprados de nuestra vana manera de vivir, más que con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ese ha sido el precio de nuestra libertad. Su vida, su muerte, su sufrimiento, esa corona de espinas que le destruyó la piel en su cabeza, esos látigos que le arrancaban la piel de la espalda, que prácticamente fue una fiesta de sangre ahí en el pretorio romano, que lo debilitaron tanto, había perdido él tanta sangre que ya no podía sostenerse en pie ni cargar una cruz. El Señor Jesucristo era un hombre fuerte, él era un carpintero. Pero imagínense, tanta fue la pérdida de sangre que él tuvo en el pretorio antes de subir al Gólgota, que esa pérdida de sangre ya lo había debilitado. Esa sangre fue también parte del rescate para que nosotros podamos vivir para Él. Reina Valera 60 dice que hemos sido rescatados. Una traducción de la palabra griega lutroo
que significa liberar mediante el pago de un rescate. Está exactamente traducido bien. Algunos dicen que la salvación es gratuita. No, no es gratuita. Alguien pagó para que nosotros podamos ser libres. Es verdad, nosotros no lo pagamos y decimos, es gratuito. No, no es gratuito. Alguien lo pagó, Cristo. Nosotros estábamos pues secuestrados por el pecado. ¿Alguna vez cuando usted estaba sin el Señor se ha preguntado, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué mis pies se apresuran y corren para cometer pecado? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué vuelvo y vuelvo a pecar y vuelvo a pecar? Me arrepiento, me avergüenzo muchas veces de las cosas que yo he hecho, pero vuelvo a pecar otra vez, vuelvo a caer en lo mismo. Es un ricorsi, ¿no? Es un ir y venir al pecado y no te puedes desligar. No puedes desligarte. No puedes desligarte. Eso es estar secuestrado por el pecado. Eso es lo que la Biblia dice, ser esclavo del pecado. Toda tu voluntad está inclinada a hacer el mal. No quieres hacer lo bueno. Miras a los cristianos como yo los miraba a ellos. Todos los vemos así sin Cristo. Algunos somos honestos y lo hablamos. Otros lo queremos disfrazar. Pero al final les aborrecemos a Cristo y a los cristianos. ¿Por qué? Porque estábamos secuestrados por el pecado voluntariamente. Estábamos secuestrados por nuestras propias concupiscencias y el destino que nos esperaba era la muerte. Por eso es que era necesario el pago de un rescate o una recompensa por nosotros. El problema es que nosotros no teníamos nada que ofrecer más que pecado. La Escritura dice que sin Cristo éramos como una llaga podrida de los pies a la cabeza. Y que todas nuestras justicias eran trapos de inmundicia para Dios. ¿Qué podíamos ofrecerle a Dios para ser librados de la condenación eterna de nuestras almas? Nada. No teníamos nada. Por eso es que la recompensa tenía que ser una vida por otra vida. Yo estaba condenado a muerte. Mi vida tenía que terminar eternamente condenada y era necesario que otra vida se ponga en lugar de mi vida. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por las cosas que yo había hecho, por todas esas obras impías. Alguien tenía que hacerlo, o lo pagaba yo o lo pagaba alguien más. Y Dios no podía aceptar menos. Después de todo, Él mismo dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y tiene que morir. Tiene que morir. Dios tiene que cumplir su palabra y matar esa alma. Por lo tanto, el precio de la recompensa tenía pues que ser una vida a cambio de otra vida. Alguien tenía que sustituir. Y eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Estábamos condenados por nuestros pecados y alguien tenía que poner su vida a cambio de la nuestra. Alguien tenía que sufrir el castigo en lugar nuestro. Eso se llama, hermanos, la expiación sustitutoria. Alguien tenía que sustituirme a mí en la cruz. Por eso dice Juan 15:13, palabras del Señor, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo que asombra es que uno no lo merece. Cuando uno lo mira a Cristo, Él es sin mancha, Él es inocente. ¿Por qué tendría que morir por mí? Que he sido un blasfemo, un pecador, un odiador de Dios. ¿Por qué tenía que morir por mí Él? ¿Por qué? Ese es el Evangelio. Y Pablo lo dice con estas palabras
inspiradas. Abra su Biblia en Romanos 5, versículos 6 y 8, y si quiere hace las marcas que yo he hecho, las mismas marcas que hice yo. Romanos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí dice, yo cuento, murió por 1, 2, 3, 4 veces en estos 3 versículos. Murió por ti, murió por mí, sustituyéndonos. Ese es el rescate, hermanos. Él pagó el rescate puso su vida. Y Cristo sufrió la muerte por nosotros. Cristo sufrió en nuestro lugar. Cristo nos sustituyó en aquella cruz, y Pablo lo vuelve a expresar de esta forma. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, la palabra del Señor dice: y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire cómo dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, esa acta, ¿no? Dice, habla de un acta. Un acta como un manuscrito. Un libro podría ser también un acta. Un pergamino. ¿Y qué cosa había en ese pergamino que nos era contrario a nosotros? ¿Qué estaba escrito ahí? ¿Qué estaba escrito ahí en esa acta? Nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Dios tiene el registro de todos los pecados que nosotros hemos cometido desde que comenzamos a pecar hasta el día de hoy, si es que no hay alguien aquí que no ha sido rescatado por el Cordero. Todo eso está en un acta. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice que se abrirán, ¿qué? Los libros. Cuando uno va al juicio de Dios, no necesita decir nada. Simplemente está parado delante de Dios. Silencio en la boca. No abres tu boca. ¿Por qué no abres tu boca? ¿Sabes por qué no abres tu boca? Porque se abren los libros y ahí está todo escrito. Todo. Esa acta, dice este versículo, que fue clavada en la cruz. Yo pregunto algo, ¿acaso clavaron en la cruz una lista de nuestros delitos y pecados? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Sí. ¿Está clavado eso en la cruz? ¿Eso clavaron en la cruz los soldados romanos? ¿Un acta? ¿Un papel? ¿Un libro? ¿Donde estaban nuestros pecados? ¿Acaso no deberíamos haber sido crucificados cada uno de nosotros por lo que habíamos hecho y estaba ahí registrado? Hermanos, ¿quién fue crucificado en nuestro lugar? ¿Quién fue crucificado en nuestro lugar? Cristo fue. No se clavó un acta. Esa acta era Cristo mismo llevando nuestros pecados a la cruz. Y saben, mientras el hombre no conozca la dimensión del pecado, no conozca la pecaminosidad del pecado, nunca comprenderá el sacrificio de Cristo. Nunca vamos a entender la cruz si no entendemos primero el pecado. Por eso nunca se entenderá lo que Cristo recibió en aquella solitaria cruz hasta que no entendamos nosotros el pecado. El versículo 19 ahí en 1 Pedro 1 dice, ¿no? Hablando del rescate, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
sin mancha y sin contaminación. Un cordero, un inocente muriendo por el culpable, como lo dijo Pablo, muriendo el santo por el pecador. Por eso hasta que no comprendamos el valor del sacrificio de Cristo, el valor eterno y perfecto que nos ha bendecido eternamente, nunca viviremos una vida que lo honre a Él. Acuérdense cómo comenzamos nosotros el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Para que el Padre de los cielos sea nuestro Padre, primeramente tenía que haberse pagado la recompensa por el pecado que nosotros habíamos cometido. Por eso hasta que nosotros, hermanos, nunca entendamos el pecado, el sacrificio de Cristo, ¿saben? Acá dice que debemos de vivir una vida, como dice la Escritura, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tenemos que vivir una vida en santidad. Y nunca se va a vivir esa vida en santidad hasta que no entendamos esas dos cosas. El pecado, primeramente, la santidad de Dios y el sacrificio de Cristo. Nunca, nunca. Y esa es la diferencia, pues, entre un creyente genuino de otro que ama al cristianismo. Hay personas que aman al cristianismo. Yo le comentaba a mi esposa de que precisamente había estado viendo yo una entrevista de un judío, y el judío decía, yo amo mi judaísmo, yo amo mi judaísmo. Nunca dijo, yo amo al Señor del Antiguo Testamento. Nunca dijo, yo amo al Dios que está en el Antiguo Testamento. No, él amaba su religión, su judaísmo, sus fiestas, sus tradiciones. Nunca dijo, yo amo al Adonai. Nunca lo dijo. Así también hay muchos que aman la fe cristiana, aman ir a la iglesia, aman leer la Biblia, aman la comunión, aman las coinonías, ¿no? Las fiestas con pizzas. Acá no hay tanto más ahí en Estados Unidos. La parrillada de la iglesia, aman esas cosas. Pero el cristianismo es amar a Cristo. Acuérdense que eso es lo que dice también Pedro en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Eso es el cristianismo. Hermanos, no existe ninguna analogía para hablar del valor del sacrificio de Cristo y que ese sacrificio sea entendido y que ese sacrificio, esa muerte, nos lleve a nosotros a vivir una vida santa, justa y recta. Y aunque no hay, hermanos, eso, yo quisiera hacer una cita y espero, no creo que esté pecando delante del Señor, pero puede ayudarnos como una analogía de una película llamada Rescatando al Soldado Ryan. No sé si han visto ustedes esa película alguna vez. Es una película de guerra. Se trataba, pues, así rápidamente, ¿no?, de una madre que tenía 3 hijos y 2 de ellos, creo, ya habían muerto. Creo que es la Primera Guerra Mundial, ya habían muerto en combate. Y pues el presidente de los Estados Unidos quería que su único hijo, el último me parece, no muera. Entonces arman un pelotón para que lo busquen y lo quiten de la guerra y se lo lleven para su mamá. Y en la escena final, pues en su agonía en el campo de batalla, el capitán John Miller, ese hombre fue el que comandaba ese pelotón buscando a él. John Miller le decía al soldado Ryan, precisamente, ¿no? John Miller ya estaba en agonía, estaba pues muriendo, ¿no? Y mientras él estaba así sentado en un camión de guerra él está agonizando, está muriendo, y este soldado se le acerca, y en la agonía el capitán que estaba muriendo le dice al soldado Ryan, le dice, espero que tú seas digno de esto. Espero que tú seas digno de esto, le dice. Y luego la escena pues se traslada, ahí mismo se traslada ya muchos años más adelante, como unos 50 años más, porque se ve a este soldado Ryan ya como de 60, 70 años y está pues en un cementerio visitando la tumba de este capitán John Miller, acompañado de su esposa, sus hijos y sus nietos. Y llorando, él miraba esa tumba y decía que, y yo esto lo traigo para ustedes, le decía a ese capitán que había muerto para que él pudiese regresar con su mamá y vivir.
Decía, todos los días recordaba lo que le dijo en aquel puente y que había intentado él vivir su vida con dignidad, que él esperaba haber sido digno de lo que aquellos soldados hicieron por él. Finalmente él le pregunta a su esposa, le dice, dime que he vivido dignamente. Ese hombre en su conciencia tenía a otro hombre delante de él que había muerto para que él pudiese regresar de la guerra e ir con su mamá. Había muerto en el campo de batalla. Y el soldado Ryan durante todos esos años, de acuerdo a lo que la película pues dice, ¿no?, había tratado de vivir dignamente. De que esa muerte de todos esos soldados, para que él fuese rescatado, hubiese redundado pues en una vida digna. Y él le decía a su esposa con desesperación en esa escena, dime que he vivido dignamente. Hermanos, nosotros no somos el soldado Ryan. El soldado Ryan posiblemente si murió y no se convirtió al Señor, pues, no está en el cielo. Pero la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es la siguiente. Cristo murió en una cruz para sustituirnos. Cristo derramó hasta su última gota de sangre por nosotros pecadores. Él murió para que nosotros podamos tener vida. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida digna de la muerte de Cristo por nosotros? Si un ser humano se esfuerza por vivir una vida digna porque otro ser humano muere por él, nosotros como cristianos no deberíamos vivir una vida más alturada, más digna, más santa, más reverente, más temerosa, más entregada al Señor Jesucristo. Yo creo que sí. Porque un creyente sabe lo que Cristo hizo en esa cruz. Sabe. Y un creyente se pregunta a sí mismo, o como a veces yo le pregunto a mi esposa, dime cómo sigo siendo yo el mismo de antes. Hermanos, estamos viviendo una vida digna de la muerte de Cristo. Vivimos una vida digna por ese gran sacrificio eterno. Porque solamente Dios podía recibir el castigo de Dios, si usted se pone a pensar. En esa cruz era Dios Hijo recibiendo el castigo de Dios Padre. Era un castigo tan fuerte que toda la tierra se volvió en oscuridad y tembló. Eso es algo que no podía resistir un ser humano más que Dios. La fuerza del castigo de Dios recibiéndola Cristo por nosotros. Y estamos viviendo una vida digna. Estamos viviendo una vida digna para el Señor, como dice aquí 1 Pedro. Esa pregunta tenemos que respondernos, hermano. Vamos a orar.